El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos se le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Y él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, dos cosas. Primero, la primera lectura del libro del Génesis que estamos leyendo en estos días, desde la semana anterior. Hemos leído este capítulo 9, los primeros versículos. Primero, Dios prohíbe a Noé y a sus hijos el comer carne con sangre y el homicidio. La primera de estas prohibiciones refleja la cultura de una época en la que se consideraba la sangre sede de la vida. Por tanto, incluso cuando se trata de animales, se evita comer carne que tenga sangre, para reconocer así que la vida es de Dios. Y la segunda prohibición, el homicidio, hace referencia a la vida humana, que siempre es sagrada, porque todo hombre es imagen y semejanza de Dios. Qué bonito. La vida humana es sagrada. Por eso no se puede atentar contra la vida humana. Todo hombre es imagen y semejanza de Dios. Y otro punto es la alianza que hace Dios con Noé, la promesa que Dios había hecho al mostrar su agrado ante el sacrificio de Noé, de no enviar un diluvio sobre la tierra nunca más, la renueva ahora en el marco de una alianza que afecta a toda la creación y que se ratifica mediante un fenómeno natural que sirve de señal, el arco iris. Comienza así la historia de las diversas alianzas que Dios va estableciendo con los hombres, más adelante con Abraham, con Moisés, etc. Pero va a llegar esas alianzas, como sabemos, a través de la revelación, la Sagrada Escritura, esas alianzas diversas que Dios fue haciendo con los hombres, que los hombres eran infieles, pero Dios se mantenía fiel hasta que llegará la nueva alianza que se hará en la sangre de Cristo. Esta alianza que hoy Jesús, diríamos, predice, ¿no?, su pasión,
con la cual se va a realizar esta nueva alianza, ¿no? El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, somos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Y se lo explicaba con toda claridad, pero los discípulos, los apóstoles y nosotros también muchas veces no lo entendemos. Y Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Y Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Me eres ocasión de caída, de escándalo, ¿no? Quieres que tropiece, ¿no? Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Fíjense que al principio hace una declaración de fe. Pedro, esta es una profesión de fe que hace al principio. Pregunta el Señor: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les respondió: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Es una profesión de fe, pero esa profesión de fe, ¿de dónde le viene a Pedro? De él mismo no. San Marcos, es un evangelio breve, ¿no? Dicen, incluso San Marcos fue discípulo de Pedro, por eso dicen que el evangelio de San Marcos es el evangelio de San Pedro. Y por eso dicen que aquí no está lo que pone San Mateo, diríamos, cuando Pedro responde esto, Jesús le dice: bienaventurado eres tú, Pedro, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne o hueso, eso te lo ha revelado mi Padre. Esa respuesta que has dado, esa profesión de fe que has hecho, ha venido de mi Padre, ¿no? Y luego las promesas que le hace el Señor, ¿no? Darle las llaves del reino, etcétera. Precisamente mañana celebramos la fiesta de la cátedra de San Pedro. Pero aquí Pedro, como decía el Evangelio de San Marcos, diríamos el Evangelio de San Pedro, y por eso emite esa Pedro por humildad, le habrá dicho no le habrá dicho a San Marcos esa parte, solamente esta. Y fíjense, y ahora el Señor le dice: quítate de mi vista, Satanás. Al principio pensabas como Dios, el Padre te reveló eso de lo que soy yo, pero ahora estás pensando como los hombres, no como Dios, ¿no? ¿Cuántas veces también nosotros pensamos humanamente como los hombres y no como Dios, y por eso no aceptamos el camino de la cruz, el camino del sufrimiento, el dolor que entra dentro de los planes de Dios, ¿no? Pidamos a la Virgen Santísima que nos ayude a ser fieles a la alianza, esta nueva alianza sellada, diríamos, en la sangre de Cristo, esta alianza que ahora vamos de nuevo, que se renueva en cada Santa Misa, en el sacrificio del altar.